El maestro decía a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y la persona que es mala, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 43 al 49. Un discípulo debe ser una persona que obedezca a su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 10 de septiembre, año 2022. Un discípulo obedece a su maestro. Una persona cuando pretende buscar la excelencia, buscar la madurez, cuando una persona quiere hacer las cosas bien en su vida, el verbo obedecer le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Si quiere ser un buen discípulo, obedece a su maestro. Si quiere ser un buen casado, obedece las reglas de vida matrimonial. Si quiere ser un buen profesional en la sociedad, obedece lo que aprendió en la universidad y se deja guiar por la ética profesional. Si quiere ser un excelente hijo, pues obedece y respeta a sus padres. Si quiere ser un gran católico, obedece a la palabra de Dios. Así que el verbo obedecer es un verbo bien interesante que hace que las personas se perfeccionen en su propia vida. Así lo hicieron los santos, se perfeccionaron porque aprendieron eso de obedecerle a Dios, hacer las cosas para gloria de Dios. El santo que nos acompaña hoy se llama San Nicolás de Tolentino. Es un santo que nace en Sant'Angelo, en Italia, del año 1245 y se distinguió porque obedeció e hizo lo que le gustaba hacer. Por ejemplo, San Nicolás le gustaba el ascetismo, fue un excelente confesor, pacificador, vivió muy bien su humildad, le gustó lo intelectual, se convirtió en una persona muy docta y era muy servidor de los pobres y de los necesitados. Es un santo maravilloso en la historia de la Iglesia Católica, San Nicolás de Tolentino, porque de él se cuentan más de 300 milagros. Entre ellos, por ejemplo, la historia cuenta la resurrección de una niña y la intercesión de alguien en la vida a quien le habían dado muerte. Es un santo bien interesante que deja muchas enseñanzas, como cuando la persona obedece, sale adelante. San Pedro también lo hizo. San Pedro se manifestó ante las autoridades y hay una cita en la Biblia muy buena que es el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice San Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y algunos apóstoles le contestaron así al sumo sacerdote. Así que un buen discípulo escucha y pone en práctica las recomendaciones de su maestro. La obediencia a la palabra de Dios debe ser la prioridad en una persona que quiere alcanzar a vivir una religión bien vivida. Es la obediencia a la palabra. A nadie más, hay que obedecerles a Dios, hacer la voluntad de Dios. Obedecer a Dios entonces implica practicar la justicia, la honestidad según el planteamiento de la ley de Dios.
Es decir, obedecer a Dios permite que una persona sea respetuosa de las leyes y de la autoridad en la sociedad. Mire cómo es interesante la Biblia. Ese capítulo 13 de la carta a los Romanos le enseña a una persona a ser muy respetuosa de las leyes y de la autoridad en una sociedad. Y también obedecerle a Dios exige el discernimiento de lo que es bueno, de lo que es justo y de lo que es correcto. 3 verbos importantes para obedecer: discernir si eso es bueno, si eso es justo, si eso es correcto. Si alguien me pide que tome una decisión, yo lo primero que tengo que pensar: ¿eso es bueno, eso es justo o eso es correcto, o no lo obedezco? El catecismo de la Iglesia Católica recomienda no obedecer prescripciones cuando son contrarias a la moral. Si una persona es católica, bautizada y practicante, no tiene por qué obedecerle. Que una ley en Colombia diga que se puede abortar a los 22 meses, no me interesa esa ley, soy católico. No obedezco prescripciones contrarias a la moral de mi religión. Miren cómo es interesante. Ahí la persona no está ofendiendo a nadie, ni se está oponiendo a nadie. Está sacando su derecho, que es el derecho de su religión, a no caer en esa tentación de quitarle la vida a los demás. Eso es el aborto. Prácticamente es asesinar a una persona que ya está formada, que ya tiene vida y que ya es persona. La cosa se pone delicada. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica le dice a una persona creyente: no está obligado a creer, a tener actitudes contrarias a la moral que le exija la sociedad. Hay que darle al César lo que es del César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Así es la Biblia, capítulo 22 según San Mateo. El Papa Francisco también da una recomendación bien interesante y le pone a un creyente en Dios y en su palabra pensar en la posibilidad de construir la vida sobre la roca, no sobre la arena. Dios le recomienda a un ser humano que edifique su vida sobre la roca que son los valores, la ética, la moral, lo justo, lo correcto y lo bueno. Eso es construir. La arena es construir la vida sobre una cantidad de actitudes que no prácticamente le van a dar fundamento a la persona. Soy un cristiano, construyo mi vida sobre la roca o sobre la arena o sobre la mundanidad o sobre la vanidad, o soy una persona humilde, no orgullosa, o muchas veces se confía en tener éxito, no tiene esperanzas esa persona. La concreción propiamente de su vida, el Papa dice que hay cristianos que viven en su vida confiados en el decir antes que en el hacer. Entonces el Papa da un consejo de esos bien sabios: construya y edifique su vida sobre la roca, los valores, la justicia, lo correcto; sobre la arena, la mundanidad, la vanidad, el orgullo, la prepotencia de la persona, creer saberlo todo. Bien interesante que la Biblia nos enseñe que un discípulo, un creyente, alguien que quiera ser grande, se acostumbre a obedecer. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.